Bueno, muy bien. Queda explicar entonces el tema de corte de control. Que nada, en realidad si no lo explico, igual ustedes podrían deducirlo porque es como una situación que se da en determinadas circunstancias y a ese tipo de problemas que cumplen con esto que les voy a mostrar ahora, lo llamamos problemas con o de corte de control. ¿Sí? Nada que ustedes no puedan deducir. ¿Está bien? A ver, si yo no les explico que existen los arrays, ustedes nunca se les ocurriría que existe un array, tal vez, ¿entienden? Ahora, si yo no les explico, esto es un corte de control, y si lo piensan un poco, igual lo van a terminar sacando, porque es un tema lógico, ¿sí? Entonces vamos a mostrar un conjunto de datos, ¿no? Yo tengo un conjunto de datos así, por ejemplo, legajo, un archivo, legajo, nombre y nota, ¿sí? Legajo, nombre y nota, ¿sí? O más que nombre vamos a poner legajo, nombre no, legajo, así, materia y nota. Legajo 1, bueno, ¿saben qué? Esperen, vamos a hacerlo en el Excel porque si no va a ser más fácil. Bueno, muy bien, así. Entonces, legajo, materia, nota, ¿sí? Perfecto. Está, ponemos un poquito más grande acá. Ahí está, legajo, materia y nota. Entonces, yo tengo un archivo que tiene estos campos. Legajo 1 en la materia 4 se sacó un 8. ¿Sí? El legajo 1, o sea, legajo 1 puede ser es una misma persona, ¿no? Que tiene el mismo legajo. ¿Eh? Pero en la materia 3 se sacó un 2. ¿Sí? El legajo 1 en la materia 5 se sacó un 9. Y esto podría ser el legajo 1 en la materia 3 se sacó un 4. ¿Puede ser eso? ¿Y por qué no? Acá se sacó un 2, acá se sacó un 2 y acá lo levantó. Sí, tranquilamente. No sé, habría que ver el enunciado, pero en principio incoherente no es. ¿Sí? Bien. Después tengo el legajo 2. El legajo 2 rindió en la materia 4 o la materia 1, ¿sí? Se sacó un 7. ¿Qué pasa con el 1? ¿Rindió en la materia 1? No. ¿Puede ser que el 1 no haya rendido la materia 1? Sí, ¿por qué no? ¿Sí? El legajo 2 en la materia 4 se sacó un 2 y en la materia 3 se sacó un 2. Me aburro el 2. Bueno, y vamos a poner el 3. El 3 solo rindió la materia 8 y se sacó un 5. Y el 4 rindió 2 materias y ya está. La 1 se sacó un 7 y la 3 un 7 y la 3 se sacó un 4. Bueno, ahí está. ¿Sí? Entonces, este es un archivo. Supongamos que tenemos ese archivo con estos datos, ¿sí? Pero este archivo tiene la característica de que, bueno, está ordenado por legajo. Por materia no está ordenado, por nota tampoco, pero sí está ordenado por legajo. ¿Sí? Con lo que yo podría identificar, fíjense, dentro del conjunto total de los datos podría identificar subconjuntos. ¿Ven? O sea, todo el conjunto de registros identificados por el legajo 1. Luego todo el subconjunto de registros identificado por el legajo 2, el de los legajo 3 y el de 4. Bueno, si esto termina ahí en dos files o si sigue, ¿se entiende? Perfecto. Entonces, ¿cuándo digo que un problema es un problema de corte de control? Cuando tengo esta situación, o sea, el archivo que voy a leer, el archivo de movimientos, ¿no? O de novedades, que voy a leer, cumple con esto, cumple con que yo puedo ver el conjunto total de los registros, puedo verlo dividido en subconjuntos, ¿sí? Y además
cuando lo que yo quiero, la información que yo quiero obtener o lo que me piden, digamos, está relacionado a lo que identifica a cada grupo. ¿Ven? Por ejemplo, ¿qué identifica a cada grupo o a cada subconjunto? El legajo. Entonces, a mí me podrían pedir esto, miren, 1. Informar por cada alumno cantidad de exámenes, con acento, ¿no? Exámenes, así, a los que se presentó y su nota promedio. ¿Ven? Me piden eso. ¿Cuántas respuestas, cuántas líneas, si esto fuese un listado, tendría que imprimir para cumplir con lo que me piden en el punto 1? Una por alumno. ¿Se entiende? O sea, cuando termino de... Y una pregunta. Supongamos que yo leo esto, miren. Yo leo este registro. Todo lo otro no lo conozco, digo. A ver. Yo cuando leo de a uno. Y no sé lo que va a venir después. Entonces, yo leo el primer registro. ¿Sí? Es del alumno cuyo legajo es el número 1. Perfecto. Puedo decir, a esta altura, ¿a cuántas materias se presentó a rendir? ¿Por qué no? Porque yo no sé si cuando lea de vuelta no va a corresponder también al legajo 1. Y de hecho, en este caso corresponde... ¿Y ahora puedo decir a cuántas materias se presentó? No, lo que puedo decir es, hasta el momento se presentó en 2, pero cabe la posibilidad de que se presente todavía más. ¿Sí? Vuelvo a leer. ¿Puedo decir algo? No. Vuelvo a leer. ¿Puedo decir algo? No. Vuelvo a leer. ¿Y ahora? Leí el 2. ¿Puedo decir a cuántas materias se presentó el alumno 1? Si conté cuántos registros leí, puedo. Pero ahí yo leí el legajo número 2. ¿No puede venir un registro que represente a una nota del alumno número 1? No, porque está ordenado. Si ya pasaron todos los registros del 1 y llegó el 2, es porque el 1 no viene más. ¿Sí? Entonces, bueno, y volvamos al 1, ¿sí? Bueno, entonces yo leo, incremento un contador, leo, incremento un contador, leo, incremento un contador. Bueno, cuando llego hasta acá, ahí puedo mostrar cuántas notas obtuvo o cuántas materias rindió el alumno 1. Pero para la nota promedio, ¿qué datos necesito? La cantidad de materia y la sumatoria. Entonces, volvemos acá. Yo incremento un contador y además ¿qué hago? Sumo en un acumulador. ¿Qué sumo? El 8. Sumo el 2. ¿Sí? Incremento y sumo el 9. Incremento y sumo el 4. ¿Sí? Cambió de legajo. Entonces ya no incremento y no sumo nada y simplemente calculo el promedio y muestro. ¿Sí? Fíjense, el punto 1 habla por grupo, pero miren el punto 2. Indicar cuántos alumnos rindieron, alumnos diferentes, alumnos distintos, ¿no? O sea, en este llamado examen. Por ejemplo, acá cuántos alumnos rindieron, 1, 2, 3, 4. No es que no es 1, 2, 3, 4, 5, 6, no es eso lo que quiero, ¿eh? O sea, ¿cuántos alumnos rindieron al menos una materia? A eso me refiero. ¿Sí? Bueno, perfecto. Esta pregunta, ¿es el mismo estilo de la pregunta 1? Tengo que esperar que llegue el fin del archivo, es decir, volvemos a esto. Miren. Yo leo acá. ¿Puedo decir cuántos alumnos rindieron en este llamado examen? No. ¿Y si leo acá? No. ¿Y si leo acá? ¿Y si leo acá? Tampoco. ¿Y si leo acá? Tampoco. Pero, ¿qué detecté ahí? Que uno ya pasó, ya hubo un alumno. Bueno, ¿y puedo decir algo? No. ¿Y ahí? No. ¿Y ahí? No. ¿Y ahí? ¿Puedo decir algo? No, pero detecto que hubo uno más. Si sumo un contador en esa altura, bueno, pero ¿cuándo voy a terminar? Cuando llegue al end of file, el fin del archivo. ¿Sí?
Entonces, la pregunta número 2 tiene que ver, la pregunta número 2 hace referencia al total de los registros del archivo o del conjunto. Entonces, esto es un problema de corte de control. Es un problema de corte de control. ¿Por qué? Porque primero los datos cumplen con eso que les decía al principio, ¿no? Que yo puedo ver el lote de datos subdividido en subconjuntos, bueno, dividido en subconjuntos identificados por una misma clave, que en este caso es el legajo. ¿Sí? Eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir nada. Digo, eso no implica que eso sea un corte de control. Eso indica que, bueno, que puede llegar a ser un corte de control. ¿Por qué digo que es un corte de control? Porque las preguntas vienen referidas o a cada subconjunto o al total de los subconjuntos. ¿Me siguen? Ahora, ¿qué hubiera pasado si a mí me hacían estas preguntas? O supongamos que esto, vamos a hacer otras preguntas distintas, ¿sí? Otras preguntas distintas. O sea, olvídense de estas, vamos a tacharlas. ¿Se puede poner tachado? Bueno, vamos a poner tachadas, no, pero en rojas, no la miren. ¿Sí? No las miren. Imagínense que yo les doy este conjunto de datos, pero les hago estas preguntas. ¿Cuántas materias, o informar el promedio, o informar la nota promedio por materia? ¿Es un problema de corte de control? No. Si estuviera ordenado por materia, sí, pero como está ordenado por legajo, pero a mí me piden por materia, para mí el archivo no está ordenado. ¿Se entiende? Entonces, ojo, que venga ordenado no implica que sea un corte de control. Más de una vez yo les doy en exámenes, yo les doy un archivo ordenado, les pido cosas por otro lado y me hacen un corte de control y obviamente lo pueden aprobar porque evidentemente no saben un corte de control. ¿Se entiende? Es simple. Ahora, el tema es, bueno, y ya que estamos, digamos, pensemos, si a mí me dan este ejercicio así como está, con este archivo y con la pregunta número 1, pero la que está en negra, no en rojo, ¿lo puedo resolver? ¿Cómo? Bueno, no dije con corte de control, dije, ¿lo puedo resolver? Sí, lo voy recorriendo y me puedo acumular. Bueno, ¿cuántos acumuladores preciso? ¿Cuántas materias hay? Promedio, acumuladores y contadores. ¿Sí? Y bueno, puedo usar una tabla de hash usando el código de materia como key y como value que necesito. La nota. La sumatoria de notas que caen en esa materia y un acumulador. Tampoco es tan difícil. Bueno, de hecho, de ese estilo hicimos ejercicios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, pero igual esto no es lo que me interesa acá, ¿sí? Así que lo volvemos a poner negro. Ahí está. Bueno, perfecto. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? ¿Sí? La estructura, para manejar un corte de control, hay dos formas de hacerlo. Pero a mí me gusta, vamos a hacer un proyecto nuevo. Demo, un SAM 13, ¿no? Desconto de control. Es este programa que hicimos recién, ¿sí? La estructura para manejar un corte de control es la que les voy a mostrar ahora y ahora vamos a explicar, ¿sí? Pero primero voy a hacer el factory, qué sé yo. Nada, no, porque hay que poner un import. Bueno, entonces esto es FileFactory.getInstancia.load descriptor.xml FileFactory, hago esto así ya les queda como ejemplo, ¿sí?
es igual a half factory, muchas vueltas, ¿no? Punto get file factory, ¿sí? Punto get, ahí está, punto get file factory. Bueno, bueno, el archivo es este, ¿no? No le puse nombre, pero supongamos que es notas.txt, ¿sí? Entonces, half file f, o bueno, f, perdón, es igual a file factory.getFile by alias de notas, ¿sí? Y tenemos que crear un registro para manejar ese archivo, ¿está bien? Entonces, rnota. La clase de registros siempre tiene el mismo formato. Atributos setters y getters. Nada más. Private int legajo, private int materia, private int, le ponemos, es más fácil. ¿Sí? Bueno, perfecto. Esto es una clase de registro, ¿ves? Muy bien. Entonces, bueno, leo read de reg y acá digo rnota, reg es igual a new rnota. Muy bien, y ya está. Entonces, ahora sí, bueno, cierro. Y ahora viene la estructura que les decía. ¿Sí? Dos whiles, ¿sí? Entonces fíjense, yo leo ahí y digo while, not fin. El primero controlando que esto no termine. Y el segundo while, ahora vemos que dos whiles anidados. Entonces miren, uy, esto me mata. Lo hago y lo explicamos, ¿sí? Muy bien. Bueno, esta es la estructura que les decía, ¿sí? Esto, desde acá hasta acá. ¿Está bien? Miren, dos whiles anidados, fíjense. Vamos a poner el archivo, a ver si lo podemos ver. Así. Ahí está, ¿no? Ahí vemos todo. Fíjense, yo leo el primer registro acá. Con lo cual tengo leído esto. ¿Sí? Entonces, como leí algo válido, puedo asignar datos en reg y me devuelve fin igual a false. Así que si yo digo mientras not fin, es lo mismo decir mientras fin sea igual a false, entro. Ahora vemos qué hago en estos puntos suspensivos, vemos por qué están. Pero lo que hago es, digo una variable legajo anterior, le asigno el legajo, o sea, ¿cuánto vale legant? 1, legajo leído. Y después digo, mientras no sea fin, pero si estoy acá es porque no fue fin. Y además, mientras el legajo leído sea igual al legajo anterior, pero si lo acabo de asignar, se cumple, ¿sí? Entro al while chico. Y hago algo que no sé qué será, pero que podemos saber en estos puntitos suspensivos, ¿sí? Es decir, proceso esto que tengo ahí. Muy bien. Y una vez que lo procese, leo el próximo. O sea, vuelvo a leer y vuelvo a saber si hubo fin o no. Cuando vuelvo a leer, leo este. ¿Sí? Pego la vuelta. Si hubo algo para leer, que en este caso hubo para leer, esto se verifica. Y en este caso, el registro leído, el legajo leído, ¿es igual al legajo anterior? Va a ser igual. Y sí, porque este no cambió, así que se sigue manteniendo. Con lo cual, pego una vuelta en el ciclo chico, proceso este que estaba marcado y vuelvo a leer. ¿Sí? ¿Y este va a volver a entrar al coso? Sí. Vuelvo a leer. ¿Y este? ¿Vuelve a entrar? Sí, estoy acá. Vuelvo a leer. Cuando vuelvo a leer, llego acá. ¿Está bien? Llego ahí. Pego la vuelta en el while. ¿Es fin? No. Pero el registro leído, el legajo leído, ¿es igual al legajo anterior?
No, entonces ya no se cumple todo el while, no se cumple y salgo, vengo acá. O sea, cuando vengo acá, ¿qué pasó? No sé si tengo los datos, pero por lo menos, digo, si los obtuve, los tengo, digamos. Podría tener los datos, pero lo que sí puedo asegurar es que terminé de procesar un subconjunto. Terminé de procesar un subconjunto, ¿sí? Y cuando estoy acá, ¿qué podría asegurar? No terminó el archivo. No. No terminó. Que estoy a punto de procesar un subconjunto. ¿Me siguen? Y acá, cuando estoy acá, que estoy procesando cada uno de los registros de un mismo subconjunto. ¿Por qué de un mismo subconjunto? Porque está ordenado por legajo en este caso. ¿Está bien? Entonces no se van a mezclar los legajos. Porque en el momento que aparezca un legajo distinto, esto ya no entra y sale y vengo acá. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué me piden? Acá era muy fácil, no me pedían. Era muy fácil, como muy típico, digamos. ¿Qué me pedían? Me decían, por cada alumno, cantidad de exámenes que rindió y nota promedio. ¿Sí? Por cada alumno. ¿Cuándo voy a mostrar eso? Acuérdense que yo el archivo lo leo una única vez. Y salvo que sea necesario, no lo subo a memoria. Digo, si alguien agarra un archivo y me lo sube a memoria, a una tabla de hash, innecesariamente, está mal. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cuándo voy a mostrar cada una de las líneas que me piden, que es por cada alumno su nota promedio y cuántos exámenes rindió? No, cuando llega el fin de archivo, ¿sí? Cuando termina cada alumno. ¿Y cuándo termina cada alumno? Acá. Acá termina cada alumno, ahí puedo mostrar. ¿Sí? Entonces acá voy a hacer un fin legajo. Fin legajo, una función, un procedimiento o, bueno, un método que lo voy a resolver ahora, ¿sí? Fin legajo. Pero, ¿qué datos tendría que pasarle a fin legajo? Bueno, no lo sé, en realidad. La verdad que no lo sé. O vamos a hacerlo distinto, miren. Lo voy a hacer, no lo voy a hacer así estructurado. Lo hago todo acá en chorizo y después lo mejoramos. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos por partes. Por cada alumno, ¿cuántos exámenes rindió? ¿Qué necesito? Un contador. ¿Dónde lo incremento? Acá donde estoy, ¿sí? Así que cant exámenes más. ¿Dónde lo defino? Antes del while. Int cant exam igual a 0. Inicializo además. ¿Sí? ¿Y dónde lo muestro? Acá. ¿Puedo decir tal alumno rindió tantos exámenes? ¿Dónde tengo el tal alumno? ¿En dónde? En registro. ¿En legajo ant o en el registro? ¿En legajo ant o en el registro? No, legajo ant es una variable. Es una variable. El registro es rex.getLeg. ¿Dónde lo tengo? ¿En legajo ant? Sí, va a tener el mismo registro. Entonces, ¿puedo usar rex.legajoant? Sí, Sí, me estoy buscando decir un no así con todo. Bueno, no puedo. Yo trato de inducirlo, pero no. ¿Por qué no puedo usar reg.getLegajo? Porque cambió, porque acuérdense que cuando yo estoy acá, o sea, fíjate, yo estoy acá, leo este, pego la vuelta en el while chico, leo este, ya no se cumple, justamente, pego la vuelta en el while chico y se deja de cumplir que el legajo anterior es igual al legajo. Si yo uso legajo, si hablo de registro.getLegajo, voy a tener un 2. Sin embargo, el que terminó es el 1. ¿Dónde quedó el 1? En legajo ant. ¿Sí? Entonces yo acá voy a decir legajo más legajo ant. Cantidad rindió más ¿cuánto? Cant exam y el promedio.
Me falta el promedio. Para el promedio, ¿qué necesito? ¿Un qué? La sumatoria, un acumulador. ¿Dónde acumulo? Cerrame la puerta, por favor. En el mismo lugar, acá. ¿Sí? O sea que subnotas más igual que ¿dónde es reg.getNota? ¿Sí? Muy bien. ¿Dónde puedo calcular el promedio? Acá. O sea que doble prom es igual a subnotas dividido cantExam. ¿Sí? Y acuérdense que alguno de los dos hay que hacerlo, castearlo doble, para que, si no me lo va a tirar todo a entero, va a ser un promedio entero. Igual acá algo pasó, ¿no? Subnotas. No está definida. ¿Dónde la defino? Acá arriba, ¿no? Perfecto. ¿Está bien que inicialice en 0 estas variables acá? ¿Por qué está bien? Cuando termino con un grupo, el próximo grupo tiene que resetear todo. Empieza a contar de vuelta los exámenes, empieza a sumar de vuelta las notas. ¿Sí? Muy bien. Y entonces tengo el promedio y lo muestro acá. Promedio. Muy bien. Y chao. Listo. Ahí está el punto 1, me piden el punto 2. ¿El punto 2 qué era? Indicar cuántos alumnos rindieron en este llamado examen. Indicar cuántos alumnos rindieron en este llamado examen. ¿Qué es eso? Que cada vez que haya un cambio en el reg.getNota, ¿Cómo? cada vez que haga un cambio. Cada vez que hago un cambio, ¿qué hago? Que Incremento un contador. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿No? ¿Acá? Perfecto. O sea, cant alum, más. ¿Dónde defino cant alum? Acá, ¿no? Acá. ¿Por qué ahí no? Che, no voy a poder decir ningún no, tengo un no acá. ¿Por qué ahí no? Si yo hago así, int cant alum igual a 0, ¿qué pasa? Si hago eso ahí. ¿Cuánto termina? Termina en 1. Me voy a contar 1, porque cuando cambie de grupo, cuento un alumno más, pero el toque lo pongo a 0. Cuento uno más, pero el toque lo pongo a 0. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿dónde va esto? Acá arriba, ¿no? Podría ser, bueno, no sé, qué sé yo. Por acá arriba, bueno, donde quieran. Ahí. ¿Sí? ¿Y dónde lo muestro? Al final de todo. Entonces digo, al final de todo es acá. Cantidad de alumnos y ya está. Bueno, y eso es todo. Eso es todo. ¿Sí? ¿Quieren que hagamos un ejemplo? Digo, hago el descriptor, todo como para que tengan... Sí, así lo pueden correr y lo prueban. ¿Sí? Un ejemplito así simple. De hecho, vamos a terminar el proyecto, lo hacemos completo, así funciona. Bueno, entonces tenemos... tenemos el descriptor, ¿sí? ¿De dónde lo saco? Acá había un descriptor, no. ¿Dónde había uno? ¿El 12? El 11. ¿Cuál tenía descriptor? Ah, sí. Este y este. Si tengo algo de tiempo voy a hacer la versión 2 del framework, que va a ser más fácil. Pero ustedes ya van a haber aprobado. Pero para los que recursen, tengo una notición. El framework va a ser más fácil. Bueno, no, miren, no van a recurrir. ¿Por qué creen que van a hacer ustedes? Bueno, adapto el descriptor, ¿sí? Bueno, entonces, ya lo copié, ¿no? Hacemos así. Era lo mismo, el mismo ejemplo. Sí, que siempre lo uso para... Bueno, entonces ya está hecho, listo, le bajo. Pero acá era nombre y nota. Para nosotros es materia. Materia y nota, ¿sí? Y acá yo le había puesto leg
¿Abajo? De abajo, El borde del otro de la pregunta. Nota E. y es un entero. De abajo materia nota tiene abajo, el otro chico. Está bien, bueno, es el mismo. Rnota, demo, Rnota, todo coincide. Salvo acá, el de abajo lo saco, ¿no? Esto es un integer. Y esto no va. Type int, integer. Y esto era nota. Ahí está. Y lo abajo no me interesa. Esto lo saco. Y acá tengo notas txt, rnota, notas, bueno, listo. Ya está. ¿Sí? Y todo esto me lo puedo copiar. ¿Sí? Así que vamos a crear acá un file, notas, txt. ¿Sí? Ahí está. Pero cuando le puse integer, esto me exige que sean 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esto es un solo carácter. ¿Saben qué? Así puede ser en realidad, me parece, ¿eh? Porque lo que importa es que esté separado por un espacio o por un carácter, y ese es el tab, así que hay un único carácter separando. O sea, el JFramework lo que hace es toma cada columna, si es un integer, busca 5 caracteres y busca una única separación. Así que si dejo un único espacio así, o si le pongo, o si le pongo una coma, o si le pongo un tab, lo único que me interesa es que haya un carácter. ¿Sí? Un enter ahí, está todo bien. Si tengo dudas, le meto este, ¿ven? Entonces, ya está. Ahí veo que está exactamente igual. Muy bien, ya está. Esto tiene que estar funcionando. Era demo, listo, ya está. Lo corro. Bueno, muy bien no anduvo, pero lo que me olvidé, que siempre me lo olvido, es de resetear el archivo. Bueno, pinta que está bien. Bueno, eso es un corte de control. Entonces yo puedo darles, es muy probable que sí, o es probable que no lo sé, pero cae dentro de las posibilidades, que les dé un ejercicio quizás como este y nada, tengo que hacer un corte de control. Probablemente el ejercicio sea un poco más complicado que este. Entonces yo les diría, bueno, les doy esto y les digo, sáquenme cuántos alumnos hay, qué promedio tienen para corte de control, y después les pido alguna estadística por materia para que me usen una tabla de hash. ¿Sí? Es eso. Cuando hablamos el otro día de corte de control, que nadie sabía de qué habíamos hablado, yo creí que se los había explicado, me refería a esto. El ejercicio que habíamos visto la otra vez era de accidentes que denunciaban haber tenido trabajadores de empresas, y el archivo, que cada uno tenía su legajo, y el archivo estaba ordenado por legajo, y a vos te pedían, en un momento te pedían la sumatoria de días que cada trabajador se había pedido durante el año. Entonces, si lo hacíamos con corte de control, bueno, yo acumulaba, mientras procesaba los accidentes de un mismo trabajador, acumulaba, o tendría que haber acumulado, en ese corte de control, esa cantidad de días de licencia que el tipo se había pedido. ¿Sí? Entonces, igual lo resolvimos. Era otra forma de resolverlo. Queda más compacto el corte de control. No sé si queda más compacto. En realidad lo único que me iba a ahorrar era de ir a hacer búsquedas a la tabla de hash. Pues si el tipo tenía 10 accidentes, yo iba a tener que ir a buscarlo 10 veces a la tabla de hash. En cambio, si el tipo tenía 10 accidentes con un corte de control, yo solo accedía una única vez al final de procesar todos sus registros, porque todos los registros estaban agrupados. Un poco más eficiente, si querés, pero nada más que eso. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer un ejercicio, entonces, bueno, fue algún final que tomé alguna vez.
¿sí? Entonces, en JavaG yo tengo varios ejercicios. No sé si estaba JavaG acá. No, ¿no? A ver. Vamos a agregar acá, configurar, y un SAM, edit. Ah, no tengo JavaG. A ver, import. ¿No tengo JavaG? Bueno, no importa, lo bajamos del CBS. Entonces, proyecto de CBS, PC Java Framework, crear uno nuevo. Así, pero le ponemos Java EG. Repositorio path, Java EG. Usuario, muy bien. Bueno, listo. Y hay que agregarlo al... No sé si me lo trajo acá. No lo agrego. Vamos a agregarlo acá. Acá edit. Pero... configure. Edit. Java. ¿Ustedes ven JavaG en algún lado? Sí. Ahí. ¿Dónde? Ah, JavaG. Ahí está. Bueno, listo. Acá está. Bueno, muy bien. Java EG. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Esto no es. Bueno, todo lo que son ejercicios así, más bien integradores, están acá, ¿no? En Java Resource. No, en Java Resource no, acá en 900 Java. Hay algunos. Bueno, miren, justo tenemos uno de notas. A ver, enunciado. Notas, alumnos. Por cada materia, por cada materia. Vamos a ver este. Parece simplón. A ver. No, vamos a hacer algo más complicado. Artículo 20. A ver este. Factura y de 30. ¿Otra es lo mismo? Parece, ¿no? De multas hicimos, ¿no? Son los que más me gustan esos. De croupiers hicimos también. No, bueno, vamos a hacer este, no sé. Este. Ahí está. Este, el 30. Muy bien. Este es el ejercicio que vamos a hacer, ¿sí? Dos los archivos ventas, TXT y artículos, con la estructura que se indica a continuación. Bueno, después la analizamos. Se puede emitir el siguiente listado: artículo, cantidad vendida, stock y cuánto tengo que reponer, ¿sí? Cantidad de o sea, como pie de listado tengo artículos que se deben reponer, tantos. Cantidad de artículos no entregados por falta de stock, tantos. Es decir, la idea es, yo tengo un comercio, ¿sí? Y vendo. Independientemente de que tenga stock o no. Yo vendo, más allá de que tenga stock o no, digo, yo te puedo vender y te entrego la semana que viene, qué sé yo. ¿Sí? Bueno, entonces me dice, ¿cuántos artículos tengo que reponer? ¿Por qué? Porque, bueno, debe haber por acá un stock mínimo, seguro, acá ven. Ahora lo vemos bien. Aquellos que el stock quedó por debajo del stock mínimo o en cero, bueno, debajo del stock mínimo, tengo que reponer. Y además tengo que decir cuántos no entregué por falta de stock, ¿sí? Bueno, y después me piden actualizar. Acá tenemos un ejercicio donde tengo que actualizar el archivo, tengo que actualizar el stock, que no habíamos visto cómo actualizar un archivo, así que acá aprovechamos, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos, básicamente eso es lo que se pide. Vamos a ver, tenemos dos archivos, ventas y artículos. ¿Cuál es el archivo de movimientos? El archivo de movimientos de ventas. El archivo de ventas, ¿sí? Perfecto.
que está ordenado por ID artículo. Está ordenado por ID artículo. La pregunta es, ¿tiene sentido que en el archivo de ventas 2 o más registros tengan el mismo ID artículo? Y claro, viene él, le vendo un pañuelo. Viene ella, le vendo un anteojo. Viene ella, le vendo un pañuelo. Ya tenés 2 registros con el mismo artículo. Con el mismo código de artículo, ¿sí? Entonces, tenemos número de factura, ID artículo y cantidad de unidades. Cantidad de unidades vendidas, ¿sí? ¿Por cómo está esto? Bueno, por cómo está esto, nada. Y el archivo de artículos está ordenado por ID artículo también. Está ordenado por ID artículo. Me parece que acá vamos además a ver no solo cómo actualizar un archivo, sino que además vamos a ver cómo hacer accesos directos a un archivo, que es algo que todavía no vimos, ¿sí? Bueno. ID artículo, tenemos, este está ordenado por ID artículo, ¿sí? Ordenado por ID artículo. Entonces, bueno, por ID artículo, el ID artículo, la descripción, el precio de venta, el stock mínimo y el stock actual. ¿Sí? Perfecto. Se pide emitir, bueno, eso ya lo analizamos, ¿sí? ¿Cómo se resolvería este problema? A ver. Primero, ¿es un problema de corte de control? Ordenado está por ID artículo. Está ordenado por ID artículo. ¿Y me piden cosas por ID artículo? ¿Qué me piden? Por cada artículo me piden cantidad vendida. En total. O sea, en el fin de... Yo tengo que hacer un corte de control por artículo. Y en el fin de artículo, es decir... Bueno, justo no está, pero digo, afuera del while chico, ahí tengo que imprimir esta línea. ¿Sí? Es un problema de corte de control. Y después cantidad de artículos que se deben reponer, ¿dónde lo voy a imprimir? Afuera del while grande. Y cantidad de artículos no entregados por falta de stock, ¿dónde lo voy a informar? Eso sería el total de la tercera columna. A ver, reponer. Sí, ¿no? Cantidad de artículos que se deben reponer. Es la sumatoria de esto. No, pues ¿cuántos artículos se deben reponer? No cantidad de unidades. Acá te habla de unidades. Y acá te habla de artículos. ¿Sí? Y cantidad de artículos, bueno, no, después lo pensamos, pero bueno, ¿se entiende la idea? Bueno, muy bien. O sea, básicamente es un problema de corte de control. Pero, claro, es un problema de corte de control, pero yo voy a necesitar hacer accesos al archivo de artículos. ¿Por qué necesito hacer accesos al archivo de artículos? ¿Por qué? Porque ahí tengo la descripción, el stock actual, el stock mínimo, tengo el precio de venta. El precio de venta acá no me lo piden en ningún lugar, ¿no? ¿Y para factura? No me piden. ¿Sí? Subir a memoria de ese archivo, una hash. Y subir a memoria el archivo, Los artículos. qué sé yo. Por ID artículo y asociarlo a un objeto. No sé qué decirles. ¿Subo el archivo a memoria? Y no da, no da. ¿Sí? No. Pero lo que podríamos hacer es hacer un truquito. Vamos a ver 3 cosas acá. 3 cosas. Indexar un archivo. ¿Sí? Y las otras 2 que le dije antes que no me acuerdo qué eran. ¿Qué eran que les había hecho? Modificar el archivo y hacer acceso directo. ¿Sí? Bueno, eso vamos a ver, ¿sí? Entonces, vamos a indexarlo. ¿Qué significa indexar? Primero entendamos qué es indexar un archivo, ¿sí? Indexar un archivo es lo mismo que indexar un libro. ¿Tienen un libro ustedes? ¿Alguien tiene un libro? ¿No tiene ningún libro?
Yo quería hacer propaganda de Java Fondo. ¿No tenés Java Fondo? Bah. ¿Y ningún libro otro que no sea tan bueno, aunque sea? Dame el Martín Fierro. ¿Qué haces con Martín? Ahí está. Bueno, yo tengo un libro. El libro, a ver si este cumple con lo que yo quiero. No sé, no tengo que ver nada. El libro tiene un orden natural, digo, yo lo leo, los capítulos llevan un orden, que es el orden de la historia. En este caso, porque es un libro así como, digamos, literario, ¿no? Lleva un orden de la historia, un orden de la historia. Pero suponete que yo después quiero, que acá no sé si tiene mucho sentido, suponete que fuera un libro técnico, ¿sí? Un libro de Java, ¿sí? Y bueno, ustedes van a ir viendo que el libro empieza de lo más básico y va avanzando cada vez en cosas más complicadas, ¿sí? Un libro de programación va a empezar definiendo una variable, definiendo un while, va a terminar hablando de punteros, va a terminar hablando de cosas más densas, ¿sí? Y ustedes tienen que leerlo en ese orden si es que no saben programar. Pero ustedes ya saben programar, ¿sí? Pero dicen, ¿cómo era el algoritmo de la burbuja? Ustedes saben programar. Y saben incluso que existe el algoritmo de la burbuja, pero no se acuerdan cómo era. Ah, tenía el libro, a ver, me voy a fijar. ¿Qué hacen? ¿Van a recorrer las páginas una por una hasta que llegaran? No. ¿Pueden hacerlo? Sí. ¿Pero es lo más práctico? No. Lo más práctico sería, van a la parte de atrás donde tienen un índice alfabético, buscan la B, burbuja, página 245, hacen un acceso directo a la página 245 y tienen el algoritmo de la burbuja. Toma, no me sirvió, che. Trae Java Fondo, siempre hay que tenerlo. ¿Se entiende? Esa es la idea. Bueno, entonces nosotros vamos a indexar el archivo. Vamos a indexar el archivo de artículos. Aunque está ordenado por ID de artículo. Si está ordenado por ID de artículo, no tenía sentido indexarlo, ¿no? ¿Podemos hacer una búsqueda binaria sobre el archivo? Bueno, olvídense de lo del índice. Olvídense de lo del índice. Búsqueda binaria vimos. Bueno, vamos a hacer una búsqueda binaria sobre el archivo. Si está ordenado por ID de artículo, puedo hacerlo. Igual, olvídense, no dije nada. Olvídense lo del índice, olvídense todo. Olvídense todo. Bueno, la cuestión es que... No, después vemos lo del índice, pero vamos a hacerlo más fácil, no tiene sentido. Vamos a hacer una búsqueda binaria sobre el archivo, ¿sí? O sea, la cuestión es... Parece difícil, ahora van a ver que es fácil. La cuestión, chicos, es que cada vez que termino un artículo, de procesar un artículo con el corte de control, tengo que ir a buscar su descripción, ¿sí? Bueno, no sé, el stock, ver, o quizás tal vez antes de empezar cada artículo podría hacerlo. Bueno, ahora vemos, ¿sí? O sea que voy a tener que barrer con corte de control y cada tanto venir y buscar acá. Básicamente de eso se trata. No es una pared es otra cosa. Bueno, sí, podría ser una pared, tenés razón, pero yo no lo haría con una pared, yo lo haría con un corte de control, con búsquedas, pero sí, también, tenés razón, podría salir con una pared también, pero a pared no di, eso sí que no di, o sea que mejor no, ¿sí? Muy bien, bueno, vamos a hacerlo, pero primero vamos a pensarlo. Pensé que te habías dormido. Bueno, entonces la idea es recorro ventas con corte de control, ¿sí? Entonces, por cada, artículo que finaliza, yo voy a tener que mostrar esta línea. Por ahora olvidémonos de que la descripción, pongamos que es el código de artículo, más fácil. Lo tengo. El código de artículo lo tengo. Cantidad vendida. ¿Puedo hacerlo? ¿Cómo lo obtengo? Sumando las cantidades dentro del while chico. ¿Sí? Perfecto. Stock, o sea, stock, ¿qué me quedó? Stock actual. ¿Puedo obtenerlo? A ver, bueno, esto no lo dije, pero lo aclaro ahora.
Si hay stock, entrego. ¿Sí? O sea, ¿puedo mostrar el stock actual que quedó de este artículo? ¿Tengo que ir al archivo de artículos? Sí. ¿Para qué? Para buscar el stock actual. Para buscar el stock actual. Y si yo fui sumando la cantidad vendida, que de hecho la sumé para mostrar, la resta es el stock que quedó. ¿Sí o sí la resta es el stock que quedó? No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo puedo vender aún sin tener stock. O sea que, sí, negativo no. O sea, el stock puede ir a cero. En el peor de los casos muestro cero y la diferencia, lo que me queda en negativo, ¿qué sería? ¿A dónde iría a parar? A cantidad de artículos no entregados por falta de stock, que era lo que me veía más abajo. ¿Sí? Pero se puede conseguir sin problema. Bueno, y reponer, ¿y eso? Bueno, reponer, ¿qué es? Es la diferencia entre el stock, o sea, ¿cuándo voy a reponer? Voy a reponer siempre y cuando el stock actual sea menor que el stock mínimo. ¿Y a cuánto repongo? Al stock mínimo repongo, me falta un campo que sea stock de reposición, o para tener una ventana, o sea, máximo tanto, mínimo tanto, y lo haré, ¿sí? O sea, vamos a poner stock, sino que al mínimo, y sí, o te fijas lo que falta. stock repo, ya está. Listo. Entonces, solo repongo si el stock actual quedó inferior al mínimo. ¿Y a cuánto repongo? A este, stock de reposición. ¿Sí? Con ese criterio. Perfecto. ¿Qué más? O sea que eso está todo bien. Cantidad de artículos que se deben reponer. ¿Dónde lo voy a determinar y cómo? No hay corrección. No, artículos no. No, dije recién. Unidad. ¿Dónde lo determino y cómo? Cuando voy recorriendo, ¿Cuándo? si bajó del mínimo y sumo No. Cuando llego al fin de artículo, al final del ciclo chico, ahí me fijo el stock actual, el stock mínimo, ahí hago un if. ¿Eso es lo que dijiste? ¿En serio? ¿Dijo eso? No te puse. Sí, quise decir eso. Aquí hice eso otra vez, ya lo dio vuelta, ya está, ahí lo dio vuelta. Bueno. Entonces, cuando llego al final del ciclo chico, digo, el stock actual de este artículo quedó por debajo del stock mínimo. Si sí, bueno, repongo, pero además cuento uno, incremento un contador. Al final voy a poder decir cuántos artículos se van a reponer, uno más. No cuántas unidades, sino cuántos artículos diferentes se deben reponer. ¿Sí? Y después me dice, artículos no entregados por falta de stock. ¿Esto cómo y dónde lo obtengo? De la diferencia, si quedó. De la diferencia, o sea, ¿dónde voy a tener que ir sacando eso? ¿Acá? No. No, mire, esto me había dicho que si quedaba por debajo de... No, porque yo acá... bueno, sí, tenés razón, sí. Quedaba por debajo del- Aquellos que quedaron en stock, tenés razón, aquellos que quedaron con stock negativo, ya, la actualización no la voy a hacer a negativo, la hago a cero, porque después me piden actualizar. Pero con esa diferencia en negativo, la uso para sumar acá. Cantidad de artículos no entregados por falta de stock, y acá sí me refiero, bueno, acá no me refiero a nada, pero yo creo que acá hablaría de unidades, qué sé yo, no importa, mezclando todo, no importa. Me faltan entregar 3 pañuelos, me faltan entregar 2 fundas, me faltan entregar, y sumo todo en una misma bolsa de datos y chao. Si quieren, bueno, si no sumamos a uno, es artículos diferentes no entregados por falta de stock. Como quieran. Bueno, nada, es un problema de corte de control, y entonces la mejor forma de encararlo es haciendo la estructura de un corte de control. Yo acá ya tengo los registros hechos, ¿ven? O sea que acá lo vamos a hacer más fácil. Source, new class, ejercicio, ¿sí? Muy bien. Me copio todo el choclo del JFramework. ¿Dónde tenía eso? Acá, ¿no?
programa. Todo esto me va a servir. Bueno, entonces, descriptor, a este hay que ponerle, ¿dónde estaba? Ejercicio, ¿cuál era este? Artículo enunciado, ¿el 20 era? No, el 30. O sea que a este hay que ponerle propiedades, no, acá, propiedades, Java, Wheelpad, proyectos, le agrego el Java Framework. Muy bien, ahí compilo todo, perfecto. Y tenemos, bueno, ¿cómo se llamaban los estos? Ventas y artículos, ¿sí? Artículos, ¿está bien? A este lo vamos a llamar a ventas, ¿sí? Y este a art. Muy bien. Y después hay que cerrar todo. Bueno, cierro el main ahí. Digo a art.close, a ventas.close y listo. Y hago la estructura del corte de control. Así que hace un while, not fin, ¿sí? While, un while interno. Ahora lo completamos, ¿no? Entonces digo, voy a agarrar con corte de control el archivo de ventas. O sea que un registro rventas, rventa reg es igual a new rventa, ¿sí? Boolean. ¿Cómo? ¿No conviene recorrer el otro con corte de control? ¿Recorrer el de artículos con corte de control? ¿Puedo recorrer el archivo de artículos con corte de control? Porque el movimiento de venta. No tiene ningún sentido. No, no es que tengo más datos. Bueno, boolean fin es igual a ¿qué? A archivo de ventas read registro. Y ahora sí. Muy bien. While not fin. Y acá ¿qué hago? Digo int id artículo. O sea, artículo anterior es igual a registro.get id artículo. ¿Sí? Bueno, entonces while not fin and artículo anterior sea igual a reg.get id artículo. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, ¿y qué hago acá? Vamos a empezar a ver. Esto fue, ¿no? Sí. ¿Qué hago acá? Veamos acá. Me piden esto, ¿sí? Mostrar. ¿Pero dónde sale esto? Afuera del ciclo chico. Afuera del ciclo chico. Entonces, me piden cantidad vendida de este artículo que voy a procesar. ¿En dónde? Cantidad vendida. Entonces, ¿qué necesito? Sumador de cantidades. Cant vendida más igual que reg.get cantidad. ¿Sí? ¿Dónde defino cantidad vendida? ¿Afuera? ¿Acá? No, acá arriba. ¿Sí? Int cantidad vendida igual a 0. Sí, perfecto. Muy bien. Con eso voy a tener la cantidad vendida. ¿Qué más me piden? El stock actual. ¿Eso preciso algo? Necesitas acceder a Bueno, sí, acceder, pero me refiero a donde estoy yo, que estoy dentro de los dos whiles. ¿Necesito algo ahí? ¿O con obtener la cantidad que voy vendiendo de este artículo me alcanza para que cuando salga del while chico poder mostrar el stock actual? Me alcanza. ¿Por qué me alcanza? Porque ahí vas a sacar la diferencia. Porque si busco el registro del artículo con el stock actual y hago la diferencia, ahí tengo el stock actual, luego de haber vendido todo esto. ¿Sí? Bien. Y la cantidad a reponer. Lo mismo. O sea que para esto no necesito nada más. Nada más.
Ya está, eso es todo. Y vuelvo a leer. Eso es todo. Bueno, pero... Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a ver. Necesito esto. Pero esto ya ahí tengo un problema. ¿De dónde lo saco? Entonces yo haría ir al otro archivo. Entonces yo haría lo siguiente. Yo vendría acá arriba. Fíjense que acá, en esta parte del while. No, en esta no. Acá, en esta parte del while, o de la estructura, estoy a punto de empezar a procesar un lote de registros, un conjunto de registros del mismo ID artículo. ¿Sí? Haría una búsqueda acá. Mira, esto lo descubrí recién. Si le doy tab, si está marcado, se sigue. Lo acabo de descubrir. Bueno, haría una búsqueda ahí del registro en el archivo de artículos correspondiente a este ID artículo. ¿Cómo lo hago? Con una búsqueda binaria, les decía recién, ¿no? Si está de nuevo por artículo, directamente puedo ir recorriendo el archivo. Eso sería una palabra de archivo, como me dijo ella. Ir recorriendo los dos simultáneamente. Claro, o sea, Sí, bueno. todos Sí. los del artículo 1 del archivo ventas, tengo un... Está bien, y después pego una lectura y así. Sí, Como es un eso solo- hasta sería mucho más eficiente que lo que yo voy a hacer ahora. Sí, sería mucho más eficiente que lo que yo voy a hacer ahora. Pero bueno, nada, prefiero obviar eso ahora y en todo caso, si nos queda un rato, lo solucionamos de la otra manera y si no, la clase que viene vemos un ejercicio con la prueba de archivos y lo explicamos por separado. ¿Sí? Pero sí, está muy bien. ¿Sí? Pero no, prefiero hacer una búsqueda binaria sobre el archivo, ahora, a esta altura, ¿sí? Entonces, para hacer una búsqueda binaria sobre el archivo, que lo voy a hacer acá, sobre el archivo de ventas, de artículos, ¿sí? Hago así, miren, archivo de artículos, punto, binary search. Ya lo hace por mí, el framework. Punto, binary search. Ya se la busca, hace solo, pone en cero, pone en el último, hace el promedio. Lo hace todo, ¿sí? Binary search. Lo que sí le tengo que poner es el nombre del campo. El nombre del campo. ¿Qué nombre de campo? Esperen que hasta que me acuerde. Mira, se asume que el archivo está ordenado por ese campo. Bueno. Cada cuatrimestre que lo uso me tengo que acordar cómo se usa. Bueno, el nombre del campo. Esperen. Leg. No me acuerdo si es el nombre del campo o el nombre del atributo. Creo que es el nombre del atributo más que el nombre del campo. ID arte era, ¿no? A ver, esperen. No tengo un registro de... R artículo. R art es el registro de artículo. ¿Sí? A ver. Bueno, ID artículo. Ahí está. Eso le voy a poner, el nombre del atributo en realidad. ID artículo. ¿Dónde estaba? Acá. ID artículo. La clave es lo que quiero buscar. El ID artículo que quiero buscar en el archivo. ¿Cuál es? Reg.get ID artículo. ¿Sí? Y por último, el registro donde el tipo sí lo encuentra, pero lo va a encontrar porque no hay errores de inconsistencia de datos. ¿Sí? Bueno, el registro, o sea, sería rart. Listo. A partir de ahí, todos los datos que me faltan los tengo en rart. Esto hace la búsqueda y además, cuando lo encuentra, me asigna todos los datos en rart. Ahí busqué en el archivo de artículos. O sea que, ya está. Ahora sigo acá. Y digo, ¿ya está cargado el archivo? No, digo yo. No sé cómo funciona el binary search. Vos le decís, buscame este valor en este campo. Y el tipo lo busca y te lo deja ahí.
No, es una búsqueda binaria. Pone un punto, como vimos cuando vimos sobre arrays. Pero lo da con memoria, lo convocar. No, hace accesos directos, por eso le decía, vamos a hacer accesos directos. Después me acordé que el framework ya lo O hacía, sea, ¿qué entonces es lo que- usamos el del qué es lo framework que hecho. te tira el. Vos le pusiste idea al ¿Yo le puse? el campo y el artículo. Y Sí. ahí le pediste Yo le digo, idea del artículo. claro, yo le digo, esto es un valor, el artículo 5, ponele. Yo le digo, buscame el registro cuyo ID artículo sea 5. Entonces el tipo lo busca, lo encuentra y asigna todos los valores en este registro RART. Lo hace. ¿Sí? Bueno, entonces venimos acá. Y tenía que mostrar ahí la descripción. ¿De dónde la saco? Del RART. Entonces, system print, sin print line, porque esto quiero que salga en una sola línea. Bueno, entonces ¿dónde lo saco esto? De rart.getDescription. ¿Sí? Muy bien. Después tengo que mostrar la cantidad vendida. ¿De dónde lo saco? ¿Tengo la cantidad vendida? ¿Dónde? Can vendida. Bueno, también con un... Si quieren le ponemos un tabulado, qué sé yo, ¿sí? Para que salga alineado, ¿no? Bueno, la cantidad vendida. Ahí está. ¿Sí? Bueno, después, ¿qué más tengo que mostrar? El stock actual. ¿Sí? El stock actual. Yo me voy a quedar en una variable. Int es igual. ¿De dónde saco el stock actual, posta, concreto, real, que me quedó luego de haber procesado todas estas ventas? De rart. De rart.get stock actual menos cantidad vendida. ¿Sí? Entonces, puedo mostrar... Ay, ya me adelanté. ¿Puedo mostrar el stock que quedó? Hay que ver si quedó ¿Si quedó en qué? en cero. Si quedó en 0 o si quedó en negativo. Ahora hay que ver si quedó en negativo. ¿Sí? Pero yo podría... A ver qué opinan de esto, miren. ¿Qué opinan de esto? Muestro el mat.máximo, el máximo entre el stock actual y 0. ¿Qué opinan de eso? ¿Está bien? Digo, stock actual, ¿pudo haber quedado en negativo? ¿Puede estar en negativo? Sí. ¿En qué caso? Cuando vendí más de lo que tengo. ¿Puede suceder? Dijimos que sí. ¿Sí? Bueno, si este está negativo, yo lo que muestro no es eso. Yo lo que muestro es el máximo entre eso y 0. Si eso está en negativo, ¿qué muestro? 0. Y si eso está en positivo, muestro eso. No reunif. ¿Sí? Muy bien. O sea que eso lo tengo. Y cantidad a reponer. Cantidad El stock de repo. a reponer, tengo que jugar con lo de la reposición, ¿no? Hago un if. Y sí. Bueno, si no puedo hacer algo como eso, pero no tengo ganas de pensarlo ahora. Entonces, if. ¿If qué? If stock actual es menor que quién? ¿Dónde saco el stock mínimo? De real. rart.get stock mínimo. Si es menor, entonces ¿qué hago? Cantidad a reponer. Int. Acá ponele. Int cantidad a reponer es igual a 0 en principio. Pero si entro por acá, ¿cuánto repongo? Eso.
rart.getStock repo, que esto no está porque lo agregué yo recién, ¿no? Así que vamos a tener que ir a agregarlo. Private int stock repo. Muy bien. ¿Sí? Bueno, ¿qué hago con esto? Esto es lo que repongo. Entonces, a Kant, a reponer, le asigno eso. No, ¿Sí? eso no lo pongo. Bueno, depende de lo que me falta. No, dijo que ponía ese valor directamente. Dijimos que si quedaba por debajo del mínimo, lo llevaba a ese stock. Siempre compro lo mismo. Siempre compro lo mismo. Yo pensé que siempre. No, porque si no, no tiene sentido el stock mínimo, porque para qué. No, el stock. Siempre, cualquier venta que hagas te deja por debajo del stock mínimo automáticamente, entonces pierde sentido. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Bueno, entonces muestro, ¿no? Sistema println de quién? De Kant a reponer. Y acá me falta un más barrate también, ¿no? Más. Y cantidad de reponer y ya está. Y este sí es println y este no es println, ¿eh? Este es println porque acá termino la línea. O sea, ahí termino esta línea y ese println hace que tire un salto de línea ahí. Creo que está bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Dónde voy a informar? ¿Dónde voy a informar cantidad de artículos que se deben reponer? Cantidad de artículos diferentes que se deben reponer. Dentro del mismo if, como contaba. Dentro del mismo if, acá pongo un contador. Pongo un contador, ¿no? Cant artículos a reponer. Ojo, me quedó medio confuso, ¿no? Cantidad de artículos a reponer. Eso es cantidad. Vamos a hacer vamos a hacer así. Alt Shift R. Cant unit a reponer. Cantidad de unidades a reponer. ¿Sí? Y este es cantidad de artículos a reponer. ¿Sí? Más. Un contador así. Pues cantidad de artículos diferentes a reponer. Lo que es. ¿Dónde define esta variable? Cantidad de artículos a reponer. Antes del while grande. Ahí, antes del while grande. Muy bien, perfecto. Antes del while grande. O sea, int cant art a reponer. Así, ¿no? Muy bien. ¿Y qué más? ¿Dónde lo muestro? Ah, ya está. No, ¿dónde lo muestro? Al final de todo, o sea, acá. ¿Cómo era? Cant art a reponer. Y le ponemos poner, ¿no? Cantidad de artículos a reponer. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ¿qué me piden después? Cantidad de artículos no entregados por falta de stock. ¿Y eso? Cuando Puede queda, ser lo vendido menos lo actual. cuando queda negativo. Lo vendido menos lo actual. ¿En dónde? No, ya lo tengo directamente en stock actual. Ya lo tengo, ¿no? En stock actual. Pero ¿dónde hago? O sea, ¿dónde está eso? Stock actual. Si este es negativo, Claro. esa cantidad negativa Esa es la que vos tenés. es la que tengo que acumular. ¿Pero dónde lo voy a mostrar? Acá. ¿Y dónde inicializo la variable? Acá arriba. Entonces, int cant no entregados, ¿sí? Cant no entregados. ¿Dónde le sumo a esa variable? ¿Dónde? Cuando me da negativo. ¿Y dónde me da negativo o no? Antes del más, porque vos después lo pusiste en cero al valor. Antes de pegar la vuelta en el ciclo grande. O sea, antes de acá, obviamente. ¿Pero dónde? Acá podría ser. Sí. Otro if acá. O, a ver qué opinan esto. Cant no entregados. Le sumo.
¿Qué le sumo? San María. Solo Solo si es 0. Entonces, a ver si sale, miren. Más, punto, el mínimo entre stock actual y 0, ¿no? Pero si es negativo y En absoluto. no, se va a restar. Ah, bueno, pará. Suma los negativos. Más, punto, absoluto. Ahí sí. O sea, si es negativo, va a ser menor que 0, entonces esto que me va a estar dando. Ese valor es negativo. Si es 0, no se lo suma ni cambia. Pero me ahorré un if. Para preguntar if. Pero pasa que en cualquiera de los dos casos, si lo sumas es lo mismo, porque si le sumas 0 no cambia. Pero puede no ser 0. Claro, si lo suma con positivo. Si suma 0 también lo sumo. O sea, sumo el absoluto. Yo me estoy equivocando. ¿Cómo? No entiendo. A cantidad no entregadas le sumo. Yo no entrego, o sea, Digamos, te da negativo. solo si es negativo, sumo. Pero si, bueno, No, decime, por ahí me estoy equivocando, yo no sé. Solo. No sé, por ahí me equivoco yo, no lo sé. O sea, yo sumo solo si eso quedó en negativo. está bien. Solo si quedó en negativo. Entonces yo digo, bueno, este más.min, ¿qué hace? Me hace el if por mí, digamos. Y me va a dar el mínimo entre 0 y stock actual. Si stock actual es positivo, me va a dar 0. El absoluto de 0 es 0, sumo un 0, no pasó nada. ¿Sí? Pero si stock actual quedó negativo, me va a dar ese número negativo. ¿Sí? Porque es menor que 0. Pero en absoluto, yo estoy acumulando ese valor en absoluto. Bueno, en definitiva, cantidad no entregados, tengo lo que busco, lo que me piden. ¿Sí? Cantidad no entregados. Artículos no entregados por falta de stock, tantos. Y ya está. Y terminamos el punto 1 del problema. Bueno, dijimos que esto era una bolsa de gatos. Si yo no entregué 3 pañuelos, eran 3. Y si no entregué 2 cositos de estos, eran 2 más 3, 5, eran 5. Lo definimos así. ¿Sí? Bueno, el punto 1 ya está. Esto es el listado. Pero el punto 2 me dice actualizar el stock en el archivo. Actualizar el stock en el archivo. No vimos todavía cómo actualizar, pero no importa, ustedes me pueden decir dónde tengo que actualizar. ¿Dónde actualizo el stock? En el archivo. ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿El while grande? ¿Acá? ¿El while chico? ¿Acá? ¿Fuera del while chico? ¿Acá? ¿Por qué afuera del while chico? Porque ahí llegué con la cantidad actual, real, concreta, posta, digamos, de artículos que quedaron luego de haber vendido todo esto. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿dónde lo hago? Acá. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, tengo que actualizar. ¿Cuánto? Bueno, ¿cuánto me quedó de stock? ¿Cuánto me quedó de stock? ¿Y si es negativo? No, no pongo en rojo porque por otro lado tengo la cantidad de reponer. El de reposición. No. ¿Cuánto me quedó de stock? El máximo entre 0 y stock actual. No, sí, el máximo entre 0 y stock actual. ¿Sí? Entonces, int a, y voy a ponerle actualizar, le asigno, lo tenía por acá, pero bueno, no importa. Esto, ¿no? Si hubiera querido ser más eficiente, lo guardaba en una variable. Pero me sobra máquina a mí. Así hago abuso de mi super máquina. Bueno, actualizar. Este es el valor que yo quiero actualizar en el stock, ¿sí? En el archivo. Entonces, bueno, ahora vamos a tener que hacer unas pruebas. ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo.
Porque siempre que me toca actualizar con este JFramework, que lo tengo que actualizar justamente, hay algo que no me acuerdo. Yo lo voy a hacer como creo que es, pero después vamos a probar si funciona efectivamente o no. ¿Sí? Este es el valor que quiero actualizar. Entonces yo ya tengo el registro. Para actualizar, a ver, yo recién tenía un documento que había hecho, era este creo, ¿no? Este era, ¿no? Fíjense, cuando yo, bueno, justo este no era, bueno, este es el archivo de notas, pero pongamos que tengo el archivo del otro, que era ID artículo, descripción y otros campos más que no importan, ¿sí? Y este venía ordenado por artículo, que nadie me dijo que eran consecutivos, pero sí ordenados, ¿sí? 1, 2, 6, 7, 8, 13, 16, 20. Tranquilamente podría ser así, ¿sí? Galletita, caramelo, bueno, en fin, no sé, verdura, ahí está, perfecto. Ahí tengo el archivo, ¿sí? Nosotros buscamos un registro con una búsqueda binaria. Buscamos un registro con una búsqueda binaria. La búsqueda binaria, ¿qué hizo? Se posicionó acá, ponerle que yo buscaba el chicle, el producto chicle, ¿sí? Entonces la búsqueda binaria posicionó el cursor acá del archivo y luego leyó. En mi variable reg me dejó todos estos datos, pero al haber leído, el puntero del archivo, el indicador de posición del archivo quedó acá. Si yo vuelvo a leer, me va a dar ahí, ¿sí? Lo que yo creo, como debería funcionar el JFramework, y sí, en general funciona así, ¿sí? Yo debería volver a poner el indicador de posición del archivo acá. Pero y ahora, en vez de leer, escribir. Los mismos datos, pero modificando solo aquello que quiero modificar. O sea, muevo el puntero del archivo, o, ¿sí? El indicador de posición, uno hacia atrás. Eso es lo que voy a hacer. De ahora lo vamos a prolijar un poco, porque esto es un choclo. Esto es lo que yo llamo un choclo, ¿sí? Bueno, actualizo, ¿sí? Entonces, ¿cómo actualizo? Bueno, primero muevo el puntero para atrás, que eso lo vamos a hacer así: archivo de artículos punto seek. El método seek me permite mover el puntero. El archivo tiene adentro un indicador que te dice, estoy a punto, si lees vas a leer registro número 0, y si lo leo se pone en 1. Ese indicador dice, si volvés a leer vas a leer el registro número 1, y si lo leo, lo lee y pasa a 2, pone así. Lo que estoy haciendo es conseguir decirle, movete a tal registro, eso es todo. ¿A cuál registro? Bueno, al actual menos 1. O sea que el archivo AR también tiene un método que es punto regno, que me da el número de registro, menos 1. Ahí me moví uno para arriba. Y ahora grabo. ¿Qué grabo? Bueno, primero actualizo el registro. ¿Cómo lo actualizo? Miren. Registro de artículos. Punto set, lo que quiero, el nuevo valor, el stock actual. ¿Cuánto es? Lo que voy a actualizar. ¿Que va a ser 0 o va a ser? Por ahora se tiene la variable, todavía no toqué el archivo, ¿eh? Y ahora grabo este registro en el archivo, o sea, art.write, en vez de read.write, y le paso el registro y ya está. ¿Qué se actualiza? Esta variable que hice acá, que si quieren lo pongo acá. Y eso es todo. ¿Sí? Y esto funciona. Hay que hacer los archivos y qué sé yo, salvo que estén hechos, ¿verdad? Si están hechos. Bueno, no prueben ustedes, pero funciona. ¿Estaban? No tenía ganas. ¿Dónde?
¿Dónde? Decime dónde. Y había otro dijo. Pará, acá, No, enunciado. No. Es como otro. No, sí, se acordó. Se acordó. El 30, qué mala suerte. Artículo, no, pero sí, artículos y ventas, estaban. Este. Y además estaban hechos los descriptores también. Estaba hecho todo. Ventas. Sí, ¿qué campo era? Era acá en artículos. En stock de reposición. ¿Y dónde lo había metido yo? A ver el descriptor. Bueno, en realidad lo meto acá donde quiero. Lo meto al final. Donde quiero, porque va a depender de esto. Stock repo, creo que le puse, ahora nos fijamos. Int, listo. Stock repo. Esto tiene que coincidir con el atributo. El atributo se llama stock repo. Perfecto. ¿Sí? Sí, listo. Bueno, entonces vamos al archivo de artículos y al final le agregamos, ¿sí? Bueno, stock de reposición. Que era mínimo, a ver cómo venía esto, mínimo y actual, ¿no? A ver. Teníamos mínimo, actual y stock de reposición. O sea, mínimo 3, actual 10, reposición 7. ¿Sí? Mínimo 5, actual 15, reposición 10. Valor intermedio. Mínimo 4, 20, reposición 8. Mínimo 3, actual 8, reposición 5. Mínimo 3, actual 3, reposición 10. ¿Sí? Bueno, ya está. Pero entonces, ¿saben qué voy a hacer? Voy a crear un proyecto de este tipo, así, ZG. Lo saco del... ¿Se acuerdan? Yo les había dicho, no había que elaborar en... Entonces vamos a... Me copio esto así. New Java Project. Bueno, entonces, esto era stock. Le ponemos 20. ¿Está? Siempre le pongo números que se pueden saltear así. Si quiero meter uno en el medio, se puede. ¿Eso sabes dónde lo aprendí? Vos debes saber dónde lo aprendí. ¿De dónde? ¿En dónde? Nada, qué útil. De Basic. Bueno, Cobol no conozco, pero de Basic. ¿En Cobol también era así? Porque vos antes programabas en Basic. No, eso no lo sé. No, esto es el número de línea. Claro, no, en Basic vos numerabas. Vos programabas en Basic y ponías 10, tal cosa. Y si ponías 1 tal cosa, 2 tal cosa, 3 tal cosa y querías meter una línea en el medio, te volvías loco. Entonces tenías que poner 10, 20, 30 y eso te da margen para meter 8 líneas, 9 líneas en el medio. Y bueno, tenías un comando que era renum que te renumeraba. Eso era Basic. Basic de la... Por lo menos, con un número delante. No era estructurado. Por lo menos ese era el Basic de la TI 99, de la Texas. Era una cosa así. Tenías el GoTo, hacías el GoTo, el GoSub, para llamar una función y hacer un GoSub. ¿Eh? Sí, no tenías otra. En Cobol, porque Cobol era peor todavía. Basic. Bueno, hablamos dos viejos. Claro, acá estamos hablando dos vejestorios. Estamos en una conversación de viejos. Bueno, vamos a cortar acá. Bueno, muy bien, listo, ya está. Ahora sí, y vamos a copiar acá todo en este coso. Voy a maximizar acá, así. Bueno, entonces, a ver, ¿cuál era esto? ¿Dónde estaba? Porque si no es un lío. Teníamos primero acá, el 30, ¿no? Todo esto me lo puedo copiar así como está. ¿Sí? Ahí.
Bueno, ahora vemos por qué no compila. Eso está bien. Y los recursos necesito también. Los recursos están acá. No es muy práctica la estructura, vamos a reconocer. Acá. Este y este. O sea, todo esto. Lo copio, lo saco y lo pongo acá en la raíz del proyecto. Ahí está. Bueno, listo. Ahora, este no compila, no sé por qué. Ah, porque me falta el import en el, ¿sí? En el proyecto nuevo. O sea, no el import, decirle que depende del Java Framework. Muy bien, listo. Y ahora, una cosa más, y ya lo corremos, es... miren cómo son los paquetes, java ig.jav, y yo en el descriptor, todo decía ejercicios.venda, qué sé yo. O lo cambio acá o lo cambio acá. Como acá todo dice ejercicios, acá lo vamos a cambiar mejor. Y vamos a poner ejercicios, ¿sí? Ya está, ahora sí. Bueno, probamos. No sé, después ustedes no vas a hacer chequear si está bien, ¿no? Supongo que está bien, que sí. Bueno, ¿estará bien? Pinta que sí. Bueno, después lo verifican ustedes, ¿sí? A ver, cantidad de artículos a reponer, bueno, qué sé yo. No sé, bueno, después lo miran ustedes, no sé. Hay que ver el archivo. Obvio, hay que ver el archivo. Bueno, lo siguen ustedes, no me hagan. ¿Eh? Y bueno, mirar, para probarlo es muy fácil. ¿Lo actualiza sobre el mismo recurso? Sí, claro, sobre el mismo archivo. O sea, si lo actualizó, o si hizo algo, por lo menos, la corrida ahora va a tirar otra cosa. Vos fíjate, tira 370, la primera línea, ¿no? 340. Actualiza, porque si no siempre tiraría lo mismo. Y ahora 340, la primera línea, 310. Evidentemente estoy vendiendo de a 3, creo. Pero no tengo ganas de chequearlo, lo miran ustedes, ¿sí? Algo hace. ¿Sí? Bueno. Bueno, vemos entonces, ¿qué me decías? ¿Qué? Lo del SIG. Lo último que escribió. ¿Vos querés ver lo del SIG? Me tenés que decir SIG. Un chiste, no me casa. ¿O no? Bueno, listo entonces, perfecto. No, el XSD, la verdad que el XML es una porquería, esa es la verdad. Sí, sirve porque el XML, esto es un archivo XML. Aparentemente vos podés hacer cualquier cosa en el XML, que es un tag. Estos son tags, esto es lo que llaman tags. Un tag record, abre ahí y cierra ahí, como HTML. Un tag field, abre ahí y este cierra en la misma línea, cierra ahí. ¿Sí? Aparentemente vos podés hacer cualquier cosa, pero fíjate que yo pongo acá un tag Pablo y cierra y lo grabo, perdón, me marca un error. ¿Sí? ¿Por qué? Me dice, vos no podés meter un tag Pablo ahí, no podés hacer lo que quieras. El que valida eso es el XSD. Fíjate que yo acá arriba de todo, no sé, con todo este choclo ahí, bueno, ahí le estoy diciendo, te está validando el XSD, ¿sí? Entonces el XSD define, creo que también es un XML, creo, a ver, ya tengo mi duda, no sé, la verdad que es un choclo en el cual es un choclo que no aguanto, pero sí es un XML también, ¿ven? También es un XML. Y, digo, lo hice yo, lo que pasa es que ni me acordaba, porque había otra forma de validación que es con DTD, que esa no está, el validador ya no es XML, es digamos más moderno. Entonces, nada, vos acá le decís tal archivo, ¿sí? O el archivo que machee contra esta descripción tiene que tener tales tags, tales son opcionales, tales son obligatorios, tienen que ir en tal orden o no. No, para vos es transparente eso. O sea, y si no lo ponés no pasa nada, pero te ayuda a no equivocarte, ¿entendés? Te ayuda a no equivocarte. Es una ayuda, no es para...
¿Ves? Por ejemplo, si yo no pongo esto, me tendría que tirar... Bueno, ¿ves? No está bien hecho el XSD. Ah, bueno, no necesariamente, pará. Y si no pongo ninguno de los dos, me tiene un error, porque tiene que tener al menos un registro, una entrada que diga record. Eso lo valida el XSD. Si yo no le pongo el XSD, no tiene forma de darse cuenta. Igual funciona, si lo hice bien funciona. Es eso, es un choclo que no se le deseo a nadie, la verdad que es horrible. Pero bueno, bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar del SIC. ¿Está bien? Y algunas cositas más de manejo de archivos. Vamos a hacer un UMSAM 14. Un UMSAM 14. Bueno, y un archivo, ¿dónde hay un archivo? El nota, pues podría ser, ¿no? ¿Cómo estaban notas? A ver. No, el de artículos quiero. Este quiero. Y un SAM 14. No, no están en el working. Acá. Bueno, ahí está, un SAM 14. Lo pego acá. Ahora sí, lo pego acá. ¿Sí? Este lo saco, no me interesa. También me voy a copiar el descriptor que me servía. ¿Sí? En un SAM 14 lo pego. ¿Sí? El XSD seguro que ya estaba. Perfecto, listo, ahí está. ¿Sí? Tengo este archivo. ¿Sí? El registro también me lo voy a copiar. Así no tengo que... Acá en demo. Muy bien, ya está. Y acá vamos a copiar el registro de venta no me interesa. El artículo sí está en demo. Listo, lo demás está todo bien. ¿Sí? Si está de más, no pasa nada. Muy bien. Ya sabemos cómo leer un archivo, cómo recorrerlo. Vamos a ver el SIC. ¿Sí? Vamos a hacer acá entonces un test corte control. No, lo voy a renombrar. Test SIC. Entonces, test SIC. Sepan, vamos a hacer una aclaración. Creo que lo dejé claro cuando lo hablé al principio, pero igual lo voy a aclarar. Sepan que el Java Framework es un invento mío, no es de Java. Es un framework. Medio de didáctico, medio de facultad, no es profesional ni mucho menos. Pero no es que si saben, a ver, no pongan en un currículum C Java Framework, porque nadie va a saber ni de qué se trata. ¿Se entiende? No es que no está bueno saber frameworks. Por ejemplo, hay frameworks que sí son de uso profesional. Y alguien dirá, tal framework es mío. Por ejemplo, Hibernate. Alguien lo escribió. ¿Sí? Pero bueno, ese sí es conocido porque se usa a nivel profesional. ¿Sí? Pero bueno, no es el caso de Java Framework. Java Framework es algo didáctico para... ¿Está bien? Entonces, nada, lo tienen que saber porque la materia está basada sobre el manejo de archivos. En Java, si no, sería muy complicado manejar archivos. Yo me hice algo a la medida de mis necesidades, que bueno, para compatibilizar un poco lo que doy en TN y lo que doy acá, lo hice. Solo para eso, ¿está? Más allá de que si después les sirve o les guste, lo quieren mejorar, lo pueden hacer. Muy bien, listo entonces. Notas, todo esto está. Era artículos, artículos. Todo lo demás. Bueno, o sea, no quiero confundir, ¿no? Así que vamos a sacar todo esto. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí, listo. Uso solo lo que necesito. Muy bien. En vez de R nota es R artículo, era, ¿no? Perfecto. Entonces ahí tengo un programita que puede acceder al archivo de artículos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si quieren algún programa que ingreso el número de registro,
de registro, no de artículo, ¿eh? Y te muestro los datos del artículo por pantalla. ¿Sí? Miren, scanner, new scanner, ¿sí? Y bueno, int número de registro es igual a scanner.nextInt. While número de registro, o while nada, listo, uno solo, sirve para uno solo. Entonces, posiciono el registro del archivo a este número de registro, ¿sí? Entonces, f.seek de número de registro, ¿sí? Y ahora leo f.read y le paso el registro. Posiciono el indicador de posición, ubico más que posiciono, ubico el indicador de posición del archivo, leo el registro apuntado por el indicador de posición. No, pero ¿por qué antes había puesto Posición. add.regno -1.bnc? ¿Por qué? Bueno, eso lo vamos a ver en el próximo ejemplo. Sí, sí. Hacemos acordar. Muy bien. Y ya está. Test seek. Entonces. Y leo. Y muestro, ¿no? Sys o reg. Si hago un sys o reg, ¿me va a mostrar algo? Dirección de memoria. La dirección de memoria. Pero si yo vengo a reg, a la clase rArtículo, y le digo, no sé si esto se lo mostré, que extiende a harRecord, ahí hereda el toString, así que hereda un toString sobrescrito, digamos, mejor. Entonces ahí sí me va a mostrar todo. Bueno, listo. Vamos a ver cosas, ¿no? Este es el número 0, el número 1, el número 2. Vamos al número 2, mantel de plástico. Dice 3, pero empiezan desde 0. Vamos al número 2, ¿sí? Lo corro. Acá está esperando. Le pongo el número 2, dije. Mantel de plástico. Hice un acceso directo. Eso es. ¿Sí? Entre 0 y la cantidad de registros menos 1. ¿Cómo sé cuántos registros hay? Bueno, hay un método en la clase Jafile que me lo dice. Todo esto está documentado, o sea, en la documentación de JFramework todo esto está y sigue estando, sigue bien eso. Lo único que cambió es un poco el descriptor respecto de lo que... ¿Sí? Entonces, si quieren mejorar esto un poquito, podríamos hacer así. Mirá. Int count registros es igual a file f.filesize. Esto me dice cuántos registros hay. Entonces yo podría decir sys o system.println ingrese un número entre 0 y ¿cuánto? ¿Entre 0 y cuánto? La cantidad máxima de registros. Cantidad de registros, ¿así? No sería. Es lo mismo si lo asigné arriba. Menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque empieza en 0. Si hay 5 registros, pero empieza en 0, el número válido es entre 0 y 4. ¿Sí? Si le paso uno más grande, me duele mucho. No, tiene un error, no sé lo que pasa. Yo no verifico errores, digamos. Si te pasas algo más grande, agarrate. Una vuelta hice un if que si era mayor que el file size, tiraba un format. No, mentira. Yo no escucho. Print, algo está mal, esperen que acá hay algo más y no me doy cuenta qué es. ¿Qué pasa acá? Operador menos. ¿Cómo operador menos? ¿Qué me estás diciendo? Acá en registros. Un string. Ah, esto va entre paréntesis. Ahí está. Bueno, entonces ven, yo lo corro ahora y me dice entre 0 y 4. Hay 5. ¿Sí?
entre 0 y 4. Le digo, ¿cuál decimos? El 4, que sería el escurridor metálico. ¿Sí? Eso es el SIC. Ahora lo que quería mostrarles, vamos a copiar el test SIC, como un test SIC para no ensuciarlo, ¿no? Como un test SIC 2, y era lo siguiente, que es lo que les decía en el ejercicio anterior. Yo hago un SIC, ¿no? Yo hago un SIC acá. Leo y después muestro lo que leí. ¿Y qué pasa si después sigo iterando el archivo? While not f.read de reg hasta el final y mostrando, iterando y mostrando. ¿Qué pasa? Comienza a partir del sí. Queda una línea más a partir de... Bueno, eso es lo que les decía recién, ¿ven? O sea, si yo ponerle que hago un SIC acá, a mantel de plástico, no, acá, a 6 vasos de vidrio, yo hago un SIC ahí y leo, cuando leo todo esto, pero el toque de que leí, el indicador de posición queda ahí. Si yo leo así sin hacer SIC, sin nada, entonces va a leer esto y el indicador de posición va a quedar ahí. Y si leo, o sea que en definitiva, ponerle que yo le digo, le paso 0,1, le paso 1 para que me muestre esto con un acceso directo acá, y después sigo, me va a mostrar todo menos el juego de cubiertos, menos el primero. ¿Sí? Esto me tendría que mostrar todo menos el primero. Le paso 1. Es como les decía yo. ¿Sí? Y si le pongo 3, que ¿cuál es 3? ¿Es taza cerámica? No, sí, taza cerámica. Me va a mostrar taza cerámica por el SIC y después va a entrar el while una única vez por el escurridor metálico. ¿Sí? El read va corriendo el puntero. El write también va corriendo el puntero. Claro. ¿Cómo haría un programa? Vamos a copiar esto. Test write. Que modifique, a ver qué tenemos acá. Hay inflación. Quiero incrementar todos los precios. ¿No les gustó? Bueno, es la realidad. Java es real, Java Today es así. Quiero incrementar todos los precios, ¿sí? Entonces le metemos un 25%, es mucho. ¿Eh? Nos quedamos cortos. Vamos a aclarar, esto es Argentina, porque por ahí lo está viendo alguien en México. Esto es Argentina, ¿sí? Bueno, no, por ahí no se dan cuenta lo que sucede. Bueno, entonces vamos a incrementar 20%, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nada, tengo que recorrer todo el archivo actualizando. Ahora, solo quiero actualizar esto, digo, no cambia el nombre del artículo, la descripción, nada de eso no cambia. Lo que cambia es el precio. ¿Cómo hago? Bueno, ¿cómo sería la estrategia? La estrategia es, yo con el reset pongo el puntero ahí, el indicador de posición ahí. Pego una lectura. ¿Por qué tengo que leer si solo quiero actualizar? Bueno, tengo que leer, pues yo no puedo actualizar un campo, tengo que actualizar un registro entero. Por más que solo en ese registro haga variar un único campo, porque yo actualizo todo el registro. Entonces leo, modifico el campo o los campos que quiera modificar, ¿sí? Y después escribo, pero si yo escribo, el cursor quedó ahí. O sea que voy a escribir ¿es lo que quiero? No. Entonces, ¿qué hago? Pongo ahí, leo, vuelvo a poner ahí, escribo y queda ahí. Ya está ahí. Leo, vuelvo a poner ahí, escribo y queda ahí. Esa sería. Y ahí tenés el signo-1 que hemos hecho antes. El reg no. Porque claro, fíjate, yo leo, el cursor queda ahí. Si yo hablo de regno, ahora me va a dar 1, pues estoy en el registro número 1. 0, 1. ¿Sí?
regno menos 1 me da 0. Lo vuelvo a poner ahí. Un sig de regno menos 1 vuelve ahí, que es donde yo quiero. Sí. Es lo que hicimos en el ejercicio de recién. ¿Sí? Bueno. Ahí está. Entonces vamos a hacerlo, ¿no? Este es test sig 2, no, test right dijimos, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, leo, el escáner ya acá no me interesa, porque solo voy a actualizar. O si quieren, sí, uso el escáner y veo cuánto voy a actualizar. Y puedo correrlo varias veces. ¿Sí? Cantidad de registros no me interesa. Pero sí me interesa esto, miren. ¿Cuánto quiere? O sea, porcentaje a actualizar los precios. ¿Sí? Bueno, entonces ¿cuánto ponemos? Porcentaje para actualizar los precios. ¿Sí? Y leo. ¿Y leo un entero o un doble? Leo. ¿Lo hacemos fácil o lo hacemos difícil? Por ejemplo, podría, a ver, si le pongo 1, no se actualizan. Si le pongo mayor que 1, se incrementan. Si le pongo menor que 1, bajan. ¿Está bien? Un doble sería, ¿sí? En vez de un int, doble. ¿Sí? No sé, X le pongo, ¿sí? Punto next, doble. ¿Está bien? Por ejemplo, pongo 1.2, sería un 20%. Suben un 20%. Le pongo 1.8, bajan un 20%. ¿Están de acuerdo? Perdón, 0.8, bajan un 20%. ¿Sí? Bueno, entonces, acá tengo que hacer un reset. Y de hecho el reset, ya está. Así que, solamente empiezo a leer. Si quieren con un bool, digo, puedo hacer el boolean fin. Y si no, directamente lo hago así, que es lo mismo. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces listo. ¿Qué hago acá? Yo ya tengo leído, si estoy acá, tengo leído el registro. Entonces, ¿qué hago? Actualizo. ¿Cuánto actualizo? O sea, doble, nuevo valor es igual a ¿quién? Registro punto. Precio de venta por, directamente, por X. Simplemente eso. Eso o lo incrementa o lo decrementa. El precio, no lo aumenta o lo baja. ¿Sí? Y ahora se lo seteo al precio de venta. Reg.set precio de venta de nuevo valor. Y ahora lo grabo en el archivo. Sí, tengo que hacer un sig primero. ¿Por qué tengo que hacer un sig? Porque quedó apuntando al siguiente, si no piso el otro. O sea, que justo en este ejemplo no iba a haber problema, pero sí iba a haber un problema. ¿Cuál es? El primero. El primero me quedaba sin actualizar. ¿Sí? Bueno, entonces, sig. Bueno. Sig, no, f.sig de f.regno menos 1. Y ahora sí escribo f.write de reg. Y chao. Y esto no está pasando ningún registro por modificar los. ¿Cómo no? Al SIG. No, el SIG solo mueve el puntero, el indicador de posición. Yo le digo puntero, porque es el indicador de posición. Eso es todo. Pero en la anterior versión pusiste f.sig y número de registro entre paréntesis, que ese número usaba para posicionarse. Acceso directo. ¿No? Es lo mismo que acá. No, pero el acceso directo para ellos. Acá el SIG, acá. Claro. Ahí. Pero porque esto era una variable que me ingresaban por teclado. Claro. Porque es acceso directo. Pero sí, acá también es acceso. Esto también es un acceso directo. Pues estoy haciendo un acceso directo a este número de registro. Cada vez que uso un SIG es un acceso directo. Claro, no es secuencial. No es secuencial. Secuencial es cuando leo y después leo lo que viene y después leo lo que viene, así. Secuencial. ¿Cómo? Y acá no. Y esto es una mezcla, bueno, en realidad es una mezcla. ¿Sí? Claro, pero ¿qué registro vas ahí? Al actual menos 1. Entonces, si yo empiezo desde el número 0, cuando leo estoy en el 1. Si acá estoy en el 1, menos 1, 0. Estoy en el 0, me posiciono al 0. Claro. Y escribo, pero al escribir paso al 1. Pego la vuelta, ¿es end of file? No, sigo.
Vamos a ver en cuánto quedaría. El precio es este. Vamos a copiarnos esto. Así no lo perdemos y lo corremos, ¿sí? ¿Cuál era test right? Bueno. 20% más, 50%. 50%. 1.5. 50% arriba, ¿no? No, por la coma. Debe ser por la coma. Me da vuelta. Pues le puse punto y a lo mejor iba con coma. Ahí está. Me muestra, no sé qué me muestra. ¿Por qué me muestra? No, corrió otra cosa esto. ¿Qué corrió? Yo no hice ningún... No, corrió cualquier cosa. Para. ¿Qué corrió? ¿Corrió ter? Entonces lo actualizó. No actualizó nada. ¿Qué está corriendo esto? Bueno. Era este, ter right. ¿Hay un right line por algún lado? ¿Me estás jodiendo? Porcentaje de precio al actualizar. 1,5. Ah, bueno, ahora sí. Fíjense que yo vengo acá. Bueno, F5. Ahí está. 50%. Era... ¿Cuánto era? Era 3.50. ¿No? El primero era 3.50. 3.50, ¿cuánto es? Está bien. Más fácil. Vamos a buscar uno más fácil. Este era 50 y quedó en 75. Anduvo. ¿Sí? Bueno. ¿Está bien? Bueno, no sé. A ver qué hora es. ¿Eh? ¿Qué más les puedo mostrar de esto? Sí, quedate, grabar videos, por si. Bueno. ¿Si se puede borrar el archivo? No, chicos, no. Los registros no se pueden borrar. No se pueden borrar. Los archivos, bueno, baja lógica es otra cosa. Porque eso no implica borrarlo, implica de alguna manera no verlo. La única forma. ¿Sí? Así que no hablamos de borrar, de hecho ni lo mencionamos como bueno, terminamos acá entonces, ¿sí? La clase que viene, otro ejercicio. Y vemos lo de aparecer archivos. No, sí, es que tenemos que verlo. Háganme acordar, ¿sí?